aprobó un proyecto de ley de promoción de empleo para personas con discapacidad, pero como se le hicieron algunas modificaciones, el proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados. La iniciativa establece que en un plazo de 3 años, de acá a 3 años, todas las empresas privadas con 25 o más trabajadores deberán tener entre sus empleados un 4% de personas con discapacidad. Recordamos estos datos que son realmente impactantes. Escuchen bien, de acuerdo al censo de 2011, en Uruguay hay 500.000 personas con discapacidad, de los cuales 80% no consigue trabajo. Una consecuencia de esto es que la ciudad tampoco está adecuada para personas con discapacidad. Por ejemplo, de los 2.800 ómnibus que hay, solo 400 son accesibles. Y la pregunta es, ¿cómo hacen para trasladarse, para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir a hacer las vueltas que tienen que hacer? Es que para algunos esta ley, tal cual se aprobó en el Senado, sigue invisibilizando las personas con discapacidad, y es por eso que nosotros estamos en contacto con Fiorella Buceta, que trabaja activamente por los derechos de las personas con discapacidad. Fiorella. Hola, ¿cómo estás? Muy Muchas bien, gracias. ¿y tú? Gracias a ti Bien. nuevamente por estar en contacto con nosotras. ¿Qué pensás del proyecto que se aprobó? Bueno, primero que nada, disculpen por no poder estar presencialmente ahí con ustedes, pero se me complicó los horarios. Bueno, la ley en realidad, si bien implica un avance en materia de derechos, no estamos conformes con lo que se aprobó. Implica un retroceso, en realidad, tal y como era planteada la ley en su principio. ¿Por qué un retroceso? Porque en realidad se sacaron artículos que son fundamentales y se modificaron otros que también consideramos esencial. Yo estoy hablando en realidad por el colectivo y por lo que en estos días hemos podido como concentrar, no nos hemos podido sentar a evaluar bien cuáles son los cambios de la ley, porque todavía no se ha presentado. No hemos accedido al proyecto con las modificaciones, pero sí, más o menos estuvimos en el Parlamento, escuchamos algunas de las modificaciones, tenemos acceso a cierta información, y bueno, no estamos conformes porque algunos de los artículos que se modificaron creemos que son fundamentales en materia de derechos. ¿Nos podés poner un ejemplo por ejemplo, de algún artículo que consideren que es un retroceso para entenderlo mejor? Por ejemplo, el tema de los ajustes razonables. Es impensado que se haga una inclusión sin un ajuste razonable. Es como que a ustedes les pidan que ingresen a trabajar de comunicadoras y no se les ponga micrófono ni cámaras. ¿Y qué implica ese ajuste para ustedes que no entendemos? ¿Qué es el ajuste? Por ejemplo, un ajuste razonable es tener un intérprete de lengua de señas que habilite la comunicación y la persona sorda pueda entender cuál es la tarea. Claro. ¿Sí? Es una barrera comunicacional que hay que eliminarla de alguna manera, porque partimos de la base de que es el entorno el que nos discapacita, y si no se habilitan esas instancias para poder interactuar con el entorno y poder desarrollar las tareas, específicamente esta ley es del ámbito laboral, quedamos segregados, quedamos por fuera, quedamos excluidos, y de ahí parte el porcentaje ese que hablaban ustedes al principio, ¿no? De por qué hay tanta exclusión, porque no se habilita, no se generan mecanismos para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Claro, porque en realidad lo que quieren es tener trabajo, no hacer que tienen trabajo. Claro. Exacto. Esa es la diferencia. Y también, por ejemplo, otro ajuste razonable sería poner el lector de pantalla para una persona ciega y pueda llevar adelante su tarea. Estos ajustes razonables, aparte, no necesariamente van a ser en todas las instituciones que se haga, ¿no? Hay tareas, por ejemplo, yo estoy apta para trabajar en un montón de cosas, a pesar de ser usuario de silla de ruedas. De hecho, he ejercido el derecho laboral y no se tuvo que hacer ningún ajuste razonable. Sí se necesitan cierto entorno, ¿no? Que habilite mi ingreso, como el ingreso al edificio, un baño accesible, pero ya hay empresas que cuentan con esas características. Por ejemplo, hay instituciones que no necesitan hacer ningún ajuste. Ese es en el caso que se necesite. Claro. Es como impensado hacer una inclusión sin un ajuste, porque no estamos entendiendo que es el entorno el que discapacita a la persona y que lo pone en inferioridad de condiciones. Fiorella, no va a poder desarrollar la tarea. Claro. El proyecto establece que las empresas privadas con más de 25 personas deben tener entre sus empleados este 4% de personas con discapacidad empleados. Hay algunas empresas que ya lo hacen por motus propios sin que esto sea ley, pero el Estado, que también lo tiene que cumplir, ¿lo cumple?
Eso es otra de los motivos de las discusiones que se han dado, ¿no? En comparar el tema del Estado y de los privados. Yo en realidad, esto ya lo hablo personalmente, también lo he interactuado con parte del colectivo, pero en realidad no es democrático eso. Primero, la respuesta es no se cumple, no se llega al 4% de lo público. Pero tampoco es lo que nosotros estamos motivando. Yo no quiero ser empleada pública, hice una carrera, estoy por recibirme licenciada en comunicación y no quiero ejercer estatalmente, o sea, en un organismo estatal. En realidad quiero hacer mi proyecto de vida y ser libre, y ahí estamos hablando de democracia y de inclusión, en realidad cuando podemos elegir. Claro. No porque tenemos un sector que es minoría en la sociedad, vamos a generar cargos en el Estado. No ese es el objetivo. Eso no es inclusión, eso no es democracia y eso no es libertad. Esta ley en realidad está impulsando a que podamos elegir, a que seamos libres como cualquier otro ciudadano que se puede presentar a cualquier llamado, al que él quiere, al que se siente capacitado, porque también partimos de esa base, ¿no? Nadie se va a presentar a un llamado si no se siente capacitado para cumplir la tarea. Claro. Fiorella, Pero no quiero ser una administrativa el resto de mi vida solamente porque el Estado tenga que cumplir con esa cuota. No sé si se entiende cuál es el motivo, la moción de la ley. Clarísimo. Fiorella, ¿por qué pensás que se modificaron esos puntos en el proyecto de ley? O sea, ¿cuál sería la intención detrás? En realidad yo creo que hay intereses económicos por encima de los derechos de las personas, porque yo lo conversaba hoy con la gente de producción, no es un tema de que estamos hablando, bueno, saquemos un poco a la industria y pongamos más en otra área y no sé qué. No, acá estamos hablando de que estamos sacando a pueblos que están dejando por fuera de la sociedad a personas. Estamos incumpliendo derechos, con incluso leyes internacionales que nos han dicho que debemos promover el derecho laboral, educativo, sexual incluso, el acceso a la salud y un montón de convenciones que hay y que están observando Uruguay en cómo se deben hacer las cosas en materia de derechos y de inclusión, y nosotros lo estamos obviando, o sea, no estamos yendo por ese camino. Claro. Y creo que hay intereses económicos, simplemente que prima los intereses de los empresarios. Otro de los artículos que nos da la pauta de eso, o por lo menos a mí me la da, es que se sacan las licencias a padres y madres que tienen derecho a una licencia extraordinaria, digamos, o una licencia en caso de que sus hijos estén en fase terminal o con algún problema grave relacionado con la discapacidad. Claro. Eso, en realidad, hoy en día está por fuera de la ley, es como un agujero negro, ¿no? Pero en realidad ya pasa. O sea, padres y madres con hijos a cargo con discapacidad, cuando sus hijos están en fase terminal o están con alguna problemática, faltan los trabajos. ¿Y quién se ve perjudicado ahí? El empleado, porque el empleador le descuenta esos días. Claro. ¿Sí? Claro. Lo que prevé esta ley es tratar de no perjudicar al empleado, que es el que está pasando por esa situación y que también y son casos particulares, ¿no? Nadie va a pedirse una licencia extraordinaria porque sí, sino por un caso muy particular. Muy bien, Y en el Fiorella. que creo que como humanos ninguno dudaría en faltar su trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien, bueno. Son en casos particulares. Bueno, Fiorella, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, la próxima nos vemos en Gracias vivo a y en ustedes directo. gracias a ustedes por tener siempre en cuenta, por tener nuestra voz, por escucharnos, y disculpen que no pude estar ahí presencialmente. Por Por favor. favor, La muchas próxima. gracias, Estuviste Fiorella. igual.